Mi siguiente invitado es el señor Gustavo Nakamura, consultor en políticas públicas y director del Centro de Innovación de Políticas Públicas del CIP. Bienvenido a Sintomático, Gustavo. La invitación. Sí, conversábamos hace un rato con Paul Neira, un breve resumen sobre los últimos 2 años que hemos estado en pandemia y la situación real de la educación, el éxito o el fracaso de la virtualidad. ¿Cómo estamos en educación en este momento y hacia dónde crees que le puede esperar ir a este país? Pues es una pregunta bastante amplia para poder responderla rápidamente, pero yo creo que tenemos que analizar ahorita en qué situación nos encuentra. La primera pregunta, y voy a hacer un símil, si me permites, Diego, el presidente Castillo cuando fue a dar el mensaje que parecía 28 de julio, pero no era 28 de julio, sino era otro día, y estuvo en el Congreso de la República, dijo algo interesante que rescato. Es hora de recuperar, ¿no?, el tiempo perdido y los aprendizajes, dijo, ¿no? Los aprendizajes. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer en este momento es, ¿cómo estamos en aprendizajes? Y ahí suena, pasa un cric, 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 cric. No sabemos. Entonces, lo que yo creo que está pasando en este momento para saber el impacto que ha tenido la pandemia en nuestro país, más allá de los estudios que haga el Banco Mundial o la UNESCO, organismos internacionales, es que el país haga una medición real de las competencias que se han conseguido o no se han conseguido en esta pandemia. Pero Y cuando vemos, sí, eso es el Ministerio de Educación. cuando vemos cifras, Gustavo, como que 9 de cada 10 estudiantes de segundo grado de media no comprende lo que lee, eso es alarmante. Eso realmente es una cifra alarmante. Pero justamente es el pueblo, en la narrativa que voy a decir, el pueblo, como él lo dice, entonces justamente debe conocer la realidad y conocer qué han hecho en estos 2 años de pandemia, cómo impactó la educación virtual, quiénes han podido tener ese acceso, porque han pagado por ese acceso, y quiénes no, de otra forma en la educación pública. Yo creo que es importante esa pregunta que se resuelva, más allá que sabemos estadísticas, es importante que se dé a conocer lo que se ha conseguido y lo que se ha avanzado, ¿no? Porque hoy se habla mucho de esto, se habla el tema de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Y hoy tenemos una noticia, por ejemplo, que un colegio en Ayabaca se cayó a pedazos. Entonces, entonces sabemos la situación real, los colegios están cayendo, en 2 años no se ha hecho nada, hay una pregunta que hay que hacer, ¿qué pasó con los colegios del Bicentenario? El presidente Vizcarra, ¿se acuerdas cuando salió con la maqueta y todo ello? Dijo, bueno, vamos a construir 1000 colegios, primero 2000 tantos colegios, después bajaron a 1000. ¿Cuántos se han construido? ¿Cuántos se han remodelado a la fecha? Si el ministro Eso Serna es. quiere hacer un corte, debería salir y decir, bueno, esto se hizo y esto no se hizo. Los Yo lo invito a famosos la verdad a eso, ¿no? colegios del Bicentenario, los famosos. Ahora, todo comienza, bueno, hablando de los colegios que tú estás diciendo, al margen de la logística normal, de todo planeamiento para el retorno a clases, también hay colegios con problemáticas tan increíbles como que no tienen luz ni agua pagados. O sea, se les ha dado dinero y no han pagado el luz y el agua. Hablemos de la docencia, porque todo comienza por la calidad de los docentes, ¿no? En tu opinión, eh, ¿ha habido una revalorización de la carrera docente? Yo creo que sí ha habido mucho el tema de la revalorización en decir que el docente es importante. Ha habido un mensaje comunicacional muy grande en el Ministerio de Educación en los últimos años. Esto empieza con mayor fuerza con el ministro, con la ministra Salas, en el gobierno de Humala, con mayor fuerza, este discurso de la revalorización docente, pero creo que se ha quedado en un discurso porque si no, no tuviéramos a los gremios sindicales todavía reclamando sus derechos sociales y todo ello que entendemos. Entonces, yo creo que sí ha habido una revalorización a nivel comunicacional, si quieres, pero realmente todavía nos cuesta mucho y creo que va a pasar muchos años para darle el lugar que debe tener el maestro. Ujú. Sí, pero a nivel comunicacional te diría. Sí, a nivel de formación se ha dado muchas iniciativas y se han dado programas de formación docente. Hasta ahí hemos llegado. De ahí a que eso se haya cambiado o haya un cambio en el aprendizaje, en la formación del estudiante, y si queremos llamarlo en el performance, en la que hace el docente, eso es otra cosa.
Antes de pasar a SUNEDU, que es mi siguiente tema, quiero hablar en esta era de corrección política en la que vivimos, de suavización del discurso, de no poder decir nada porque le hace potencialmente daño a alguien y reclama y te tilda de intolerante. Cuando vemos un ejemplo como el que mencionaba hace un momento, de un docente que es despedido, es votado por ser, entre comillas, demasiado exigente con sus alumnos y después ellos son los que llenan las evaluaciones y los votan, ¿no? ¿Cuánto ha impactado eso la calidad real, la exigencia que debe tener, la exigencia natural de un maestro para prepararlos para la vida? Yo creo que ha impactado porque, a ver, al docente no pueden sacarlo porque hace una encuesta a un alumno. El alumno es uno de los criterios de evaluación, tiene que ser. El otro criterio está en el director o en los subdirectores. La UGEL misma debería evaluarlo, incito al docente, más allá del CB o que pase la escala magistral uno u otro, sino tú vas a ver al docente en su real dimensión no solamente con la prueba, sino también cómo trabaja en el aula y fuera del aula. Entonces tienes que haber una evaluación más, si quieres, 360 para el caso de docentes. Entonces, claro, esta de aquí que tú me hablas, obviamente va a impactar. Si tiene mayor peso en la evaluación y bajo ese criterio vamos a cambiar docentes, pues obviamente impacta. Lo cual no quiere decir que el chico no tenga razón o es válido la evaluación de ellos. Es válido, totalmente, y hay que valorarlo, pero en su real y justa dimensión. No podemos decir que una sola evaluación hará todo, ¿no? Pero es solo un criterio. Y vamos a poner el tuit ahí para la gente, que dice, el docente dice: ayer me notificaron mi despido por la cantidad de reclamos de alumnos estresados en mi ramo. Según ellos, trasnochar no es parte de una buena educación. Despidieron a varios, etcétera, etcétera. Dice: me despidieron por alumnos que no cumplían los estándares mínimos para aprobar un ramo básico en una universidad. Hoy la educación es controlada por el alumno, no por la excelencia académica. Bueno, lamentablemente, entonces estamos desvirtuando la formación y la evaluación. La evaluación del alumno es parte del proceso evaluativo. No puede ser la que te mueve la aguja para decir si un docente es bueno o no. Entonces, ¿qué pasaría si un docente universitario, pongo el ejemplo del tema universitario y si quieres entramos después para ese tema, por ejemplo, sale un alumno, se queja y lo tienes que sacar porque se queja un alumno o porque supuestamente te manda a leer mucho? ¿Qué criterios hay para poder evaluar al docente? Uno, y dos, ¿cuáles son los medios de verificación para que realmente lo que está expuesto ahí es real o no? Sí, ahora quiero pasar a la SUNEDU. Te formulo una pregunta un poquito larga, después te doy todo el tiempo para que te explayes, pero quiero saber dos cosas. En Sí. primer lugar, si consideras que ha funcionado en su propósito, pero también te dejo una reflexión, porque considero que realmente hemos pasado de un extremo al otro, ¿no? Antes cualquiera podría haber abierto su universidad sin garantizar ningún mínimo de calidad a los estudiantes, a la figura burocrática actual, ¿no? Que depende del Ministerio de Educación de turno. Y aparte creo que la SUNEDU se ha adjudicado competencias que no eran parte del espíritu original. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu comentario sobre esto? Mira, yo te podría decir una cosa, Diego. Primero, la SUNEDU ha hecho un trabajo interesante. Algunos mencionan que ha habido un ordenamiento. Creo que hasta esa palabra podemos, yo particularmente considero que sí ordenó el sistema de la educación superior. Hasta ahí. Pero de ahí pasar a que ya no es una universidad autónoma y el tema de lo que era la ANR, estamos llegando a dos extremos, como bien tú has dicho, ¿no? Y entonces tú analizas en otros países, por ejemplo, vamos a compararnos con Colombia o México, dos modelos económicos distintos, porque estás hablando, México tiene un modelo económico con el presidente que tiene, y Colombia con el presidente que tiene hasta ahora tiene otro modelo. Tienen ambos países donde las universidades participan de las políticas públicas de la educación superior. Entonces, ¿qué ha pasado con la SUNEDU? La SUNEDU se ha atribuido tanto poder, es lo que yo he visto en este momento, es mi análisis, que prácticamente es un ministerio de educación superior a la par con el ministerio de educación actual. Entonces, tenemos un choque ahí de funciones y procesos. Entonces, claro, ese es el problema que ha habido en el tema de la SUNEDU. Yo creo que sí ha ordenado, esto es válido, pero lo que sí creo que se ha excedido en algunas competencias, y ese es el gran problema que ha habido en el tema con la SUNEDU. Y parece que los proyectos de ley, y hay intereses de por medio.
Hay muchos proyectos de ley que están detrás, que se han dado, y creo que ahí tenemos que entrar y analizar un poquito cada uno de ellos, ¿no? Bueno, sin ir muy lejos, se meten a pedir estados financieros y se meten mucho en la administración personal de cada entidad. Yo creo que ese no era parte del espíritu original de la SUNEDO. ¿Son hoy en día las universidades parte de la formulación de políticas públicas de educación superior en este país? Bueno, son entes consultivos, los consultan seguramente en reuniones técnicas que hay algún representante en el Consejo Nacional de Educación, a lo mejor, pero de ahí a más no tienen mayor injerencia. Entonces, yo creo que lo que hay que transitar del lado de la ANR a la SUNEDU, tenemos que transitar a un término medio donde se muestre una madurez también del sistema. Porque lo otro, lo que estamos viviendo actualmente es una ya sobreregulación, sinónimo de calidad. Entonces, ojo, la calidad se manifiesta cuando uno ya te autorregulas. Y creo que el país ya pasó en el tema de educación superior un primer peldaño. Pues ahora vamos a generar confianza. La famosa palabra que se habla en política, generemos confianza en la población. Bueno, generemos confianza también en las universidades. Ya han pasado un proceso, pues bueno, vamos a darles esa confianza y ese trabajo sostenido. Ahora, ¿cuál es el modelo más sensato? Porque efectivamente ningún extremo es sano, ¿no? Yo en mi caso, como tú bien sabes, yo soy un liberal, ¿no? A mí me gustaría la menor intervención posible del Estado, pero siendo realistas con lo que tenemos en Perú, ¿un híbrido? ¿Qué debemos buscar? Yo creo que el híbrido que han presentado en ese proyecto de ley, ¿no? Que intervienen en la SUNEDO, o sea, son parte de la SUNEDO, las universidades, es bueno que sean parte. Yo sí creo que es muy bueno que sean parte. El tema es que tampoco pueden ser, algunos dicen juez y parte. Ok, vamos a que sean parte, sean miembros del consejo directivo, pero no tienen mayoría. Eso es importante y haya representantes de toda la población. Creo que ese justo término, ahí estamos bien. Es un justo medio para evaluar cómo nos va en este proceso, Pero, ¿qué ¿no? opinas que se debe hacer con las universidades que no se pudieron licenciar previamente? Porque ese es otro de los temas de fondo, ¿no? Que la gente dice, bueno, se les está dando 2 años más y están amarrados. Entonces, ¿dónde queda eso? Yo creo que las universidades que no han pasado, Diego, pueden seguir su proceso con un nuevo proceso de licenciamiento, pero ya con un estándar distinto. Hay que pedirles un poco más. No pasaste por aquí, bueno, vas a pasar, pero tienes este nivel de estándar. Exijamos un poco más, acostumbrémonos a eso. Eso sí me parece saludable. Claro, el argumento por el otro lado está, ¿qué pasa con los 230.000 estudiantes que se han quedado fuera? Y la pregunta que yo siempre he hecho a esto es, ¿dónde estuvo el Estado para poder coordinar entre la universidad privada o pública y el estudiante? ¿No era la función de la SUNEDO colaborar con eso, con beca 18 para subvencionar y poder trabajar con los chicos y ellos se trasladen? No pudimos hacer con esto. Entonces, no le echemos la culpa todo a que las universidades no se licenciaron, o algunos echan la culpa, es que el modelo neoliberal y por tanto las universidades con lucro nada más buscan. No, echémonos también la culpa a nosotros como Estado. ¿Qué hicimos por esos estudiantes? O nos pusimos de costado, o de pie, como algunos se han puesto en este país también. Dejar de lado el criterio utilizado previamente, pero el tema es que si no se licenciaron con el antiguo, ahora si se les pide más, para algunos va a ser muy obvio que van a haber amarres de por medio, ¿no? O intereses económicos. ¿Tú crees que eso sea factible verdaderamente? Yo creo que si quieren regresar al sistema lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Y la mayoría de estas universidades son privadas y por tanto tienen capacidad de inversión para esto, ¿no? Inversión real en su infraestructura, en su calidad de docentes. Yo creo que amerita la confianza que lo puedan hacer. Yo creo que O sí lo sea, deben hacer y además se necesitan universidades. entonces el tema sería, otra manera de verlo sería que si no lo hicieron es realmente por lo que no quisieron hacerlo, no quisieron invertir sus ganancias. Ahí para mí entra un tema de investigación, Diego. Puede ser que no hayan tenido la capacidad, no presentaron bien los expedientes, o algunos mencionan que por el lado de SUNEDO hubo un favoritismo a unos o a otros. Ese es un tema que realmente es una caja de Pandora, yo le diría. Sería bueno ver todos esos expedientes de licenciamiento que se han dado en las universidades. Bueno, Ujú. ahí creo que muchas cosas saltarían a la luz.
Ahora, para cerrar este tema, Gustavo, ¿podemos hablar de una reforma universitaria realmente? Porque yo creo que hay mucha exageración de este tema, es mi percepción al menos. ¿Ha habido una reforma universitaria? Es que, otra vez, y tú trabajas en un medio de comunicación, los comunicadores han vendido la idea de reforma. Yo creo que ha habido un ordenamiento. ¿Por qué cambio esta palabra? Hemos ordenado el sistema, pero de ahí a decir que somos una reforma universitaria y por tanto estamos ya en los primeros estándares de investigación mundial y todas estas cosas, los rankings nos dicen que no es así. Pero Entonces, por qué no tener una auditoría internacional para ver si es que ha sido tan exitoso como dicen las UNED, en todo caso? pues sería, yo apoyaría esa iniciativa, lo firmo ahora mismo, una auditoría internacional y que nos comparen con los países de la OCDE, por ejemplo, que tanto queremos llegar como país. Entonces, yo creo que nadie se va a oponer, ¿no?, a eso. Entonces, que se haga una evaluación y realmente salga a la luz qué universidades están preparadas, tanto públicas como privadas, para ese mundo o ese estándar que nos pide la OCDE. Esta propuesta de admisión directa, de prescindir del examen de admisión y que haya admisión directa a las universidades, ¿es viable o no? ¿Cuál es tu postura al respecto? Yo creo que es un sueño, ¿no? Es un sueño. ¿Sabes por qué? Porque yo escuchaba a varios dirigentes de gremios, de universidades, y la oferta con la demanda no es, o sea, hay más demanda que oferta. Por lo tanto, para que haya más oferta, se tendría que abrir más universidades o más filiales. En el caso de la educación privada, pues tiene inversión privada y obviamente la inversión privada es mucho más rápida y van a crear. En el caso de la pública es más lenta. Cuidado con eso, porque después van a decir, están privatizando la educación. Mira, o sea, te doy el acceso universal, pero los primeros que van a llegar son las privadas, no las públicas. Entonces, creo que ahí hay un tema que, primero, oferta y demanda, como te dije. Oferta y Ah, porque demanda. van a decir que van a apuntar a ir a las privadas solamente. Así es, así es. Iba a decir, porque las privadas van a tener la capacidad mucho más rápida. Pero mira este sueño que tiene el presidente, ¿no? Porque, a ver, ya, perfecto. Vamos, imaginemos que para equiparar la oferta y la demanda necesitamos tres cosas fundamentales, ¿ah? Y los he escuchado de las mismas universidades públicas, ¿ah? Primero, las brechas, que llaman ellos, de infraestructura que tienen. Punto número uno. Infraestructura, y eso quiere decir docentes. Eso quiere decir administrativos. Tienen este problema, ¿no? La brecha que van a tener ahí. Dos, pero yo una pregunta que les hago, ¿por qué no buscamos un sistema donde se incentive por medio de obras por impuestos o por alianzas públicos-privadas, ¿ok?, que haya mayores cantidades de universidades y se trabaje en las zonas más vulnerables? Porque en las zonas urbanas tenemos esta oferta. ¿Sabes cuál es el gran problema, Diego, ahorita? Que estamos en 0% de inversión privada, porque el gobierno no es confiable, la situación del país no es confiable. Entonces, ¿de dónde sacan las universidades públicas para pedir mayor presupuesto? De nuestros impuestos. Y si no hay inversión privada, ¿de dónde salen los impuestos? Listo. La respuesta se dice. No hay Un dónde. tema, sí, pero un tema que me interesa mucho a mí es la certificación de la calidad, ¿no? ¿Cómo es el tema, tú que este es tu fuerte, en Estados Unidos, por ejemplo? Si uno pone una universidad, hay una centralización de la calidad que esa universidad debe dar en Washington o algo, porque si se hace lo que tú dices, ok, repotenciamos las APPs o obras por impuestos y ponemos universidades y las costeamos. ¿Cómo es la currícula? ¿En base a qué se hace? ¿Alguien te regula, me imagino? Yo creo que ahí tenemos dos niveles. La SUNEDU es la que te licencia o te habilita para el proceso, ¿ok? Pero no es la que te acredita. La acreditación y la calidad es un segundo nivel o un tercero, yo diría. La SUNEDU lo que te ha dicho es, tú tienes estas condiciones mínimas para funcionar. Ni siquiera yo le llamaría condiciones básicas de calidad, ¿ya? Ese término también se atribuye a un tema de calidad, pero digamos que sí. Para mí en realidad son condiciones mínimas de funcionamiento. Eso es lo primero que tienes. O sea, Y en con un eso estás de segundo acuerdo, nivel eso te viene la parece una buena acreditación. idea. Y en un segundo nivel viene la acreditación. Y la acreditación, o curiosamente, el que lo llevaba era el CINEACE, el famoso CINEACE. Pero curiosamente en el 2013 aproximadamente comenzó una pugna dentro del Ministerio de Educación
y poco a poco el CINEA se fue perdiendo peso, hasta que prácticamente se extinguió y entró la SUNEDU. Eso fue en el gobierno de Humala con el presidente, con el ministro Saavedra. Ujú. Pero es, o sea, con lo primero sí estás de acuerdo, con una condición mínima, te licencian y ya. Pero en Exacto, potencia, yo te digo, visualicemos exacto. algo un poco Así más es. ideal. Condiciones mínimas, yo creo. Condiciones mínimas y después cada universidad podría ser libre de enseñar cómo y lo que quiere. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, y de ahí pasar un proceso de acreditación libre y voluntariamente. Y que la gente sepa que la universidad, vamos a imaginar, de Diego Acuña tiene estas acreditaciones y la Universidad de Gustavo no tiene estas acreditaciones. Ustedes elegirán dónde estudian Y compiten. y compiten. Esa es la libertad del mercado. Ujú. Porque cuando hablamos de educación pública también y uno ve cosas como las que está pasando en San Marcos, donde se filtraron las Ujú. pruebas y bueno, se ha anulado toda la admisión, eh, también es difícil, ¿no? O sea, yo creo que el Estado no es un buen administrador, le cuesta hacer las cosas bien, vive en una realidad paralela. Entonces, no sé cuán realística pueda ser la expectativa de que el Estado eh, pueda competir, ¿no? Sí, es complicado porque mira, el Estado por sí, no podemos comparar el Estado a la inversión privada o la empresa privada, ¿no? La empresa privada es mucho más rápida, mucho más dinámica, se mueve de otra velocidad. Nosotros, el sector público se mueve de otra velocidad y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Son otra velocidad. Entonces, creo yo que existe un modelo, y es curioso, con el ministro, me parece que el que estuvo en grade, ahorita no me acuerdo el nombre, que ha sido ministro en la época de Vizcarra, él sacó una resolución, el ministro Benavides sacó una resolución para que los colegios, mira Diego, los colegios sean gestionados por asociaciones sin fines de lucro. Existe esa resolución, donde la planilla pague el Estado, todo el Estado, pero la gestión y todo entre en una asociación sin fines de lucro y colabore con mejorar la gestión en las escuelas, en el caso de educación básica, por ejemplo. Eso, ¿quién está haciendo eso? Sí. Se podría hacer eso en educación superior? ¿Por qué no? Y para terminar, Gustavo, déjanos una recomendación, que yo siempre pretendo buscar soluciones. Al final se trata de solucionar problemas en este país y en todos lados, ¿no? ¿Qué recomendación dejas? Yo creo que tenemos que poner en agenda, lo primero es el alumno y la ciudadanía. Lo primero. Lo primero es la primera recomendación en todo el sistema educativo. El sistema educativo se debe al alumno y al ciudadano, a ese niño que tiene que crecer en una muy buena formación y la educación también básica, en la educación superior. Segundo, la famosa competitividad se tiene que aplicar entre lo que necesita el mercado laboral y realmente lo que estamos formando en nuestras escuelas, en institutos y en nuestras universidades. Es hora que el empresariado se una con el sector de educación. Y tercero, dejemos de pensar que la educación privada es solamente lucro. Hay muy buena educación privada como también buena educación pública. Ambos están de la mano para trabajar por el país. Dejemos de eso que lo público es bueno porque es público y lo privado es malo porque es lo privado. Así no llegamos ni a la esquina. Y para terminar muy brevemente, ¿crees que es una buena idea continuar con, digamos, con la exención de impuestos, la condonación de impuestos para los colegios, las universidades y todo? Lo que pasa es que la pregunta es esta, si que tú le das impuestos a los colegios y a las universidades, y hay universidades que son SAC, entiendo que pagan, ese porcentaje del IGB va al estudiante, te van a aumentar la pensión, va al bolsillo del ciudadano, ¿eh? Ojo, no es que tú haces una empresa y si tú dices, me quitaron la exoneración, yo tengo que aumentar el 18%. ¿Y quién paga ese 18%? El que quiere el servicio. No, pero yo me refiero a renta, eso es IGB, pero renta, que No. estén situados, Bueno, porque hay dos, ¿no? Hay un esquema que sí sí, pagan renta y hay otros que no. sí. Yo que iría a la renta, en el tema del IGB es eso, en el tema de la renta, lo que yo iría destinado, yo no les quitaría que tengan esa opción. O la otra opción es tener un IGB, una renta mínima, pero sea destinada para un tema educativo per se, que esa renta sí va para el sistema educativo. O sea, es decir, si van a pagar renta, que paguen renta, pero se abre una partida presupuestal para el tema educativo o ellos puedan hacer obras para el sistema educativo.
público, pero no se vaya después Ya. al mismo tesoro público y después se reparten consultorías. Y ahí sí Ok. estamos en el mismo círculo vicioso que hemos vivido en los últimos años. Bien, muchas gracias por tu participación, Gustavo. Gracias, Diego. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Interesante realmente. Algunas similitudes entre lo que dijo mi primer invitado, Paul Neira, y el señor Gustavo Nakamura, otras no. Yo creo que en algunas cosas sí son distintas sus percepciones. Pero hay mucho por hacer. Esta pandemia, 2 años, sobre todo en educación secundaria, primaria y secundaria, hablemos de los escolares. Eh, a través de las semanas hemos venido diciendo que más allá de lo académico, hay una consecuencia natural emocional, psicológica, de los niños que han sido los más afectados. Eso por un lado. Vamos a ver si ahora se llega a la meta del 100% en el 28, como dijo Paul Neira. Eso es altamente improbable con lo que estamos viendo. Hay una inmensidad de problemas, no solamente logísticos, sino de aforos que entorpecen todo. Es increíble que podamos ir a capacidad a un restaurante, a un cine, a un teatro, a un estadio y no se pueda estudiar. Hay que mantener 1 metro en las carpetas, 1 metro en todas las direcciones, adelante, atrás, a mi izquierda y a mi derecha, 1 metro. Entonces ya eso reduce el aforo completamente, por lo cual inmediatamente el 100% es imposible. Y hay un grupo que va a restar con la virtualidad. Entonces vamos a ver cómo resulta ese plan. Como he dicho, son 6.8 millones de estudiantes que estarían regresando a clases, que se apuntan. Esos son los estudiantes que tenemos que regresarían a clases. Y vamos a ver qué sucede el 28. Ojalá, por el bien de todos, que sí se pueda avanzar lo más posible, pero también hay otros problemas como colegios que se derrumban, como colegios que el sector tiene el presupuesto y no se ha pagado la luz ni el agua. Entonces también hay una incompetencia propia del gobierno que tenemos hoy, y Paul Neira lo dijo con nombre y apellido. El ministro Serna tiene toda la responsabilidad ahí. Y por el otro lado, en la SUNEDU es importante analizarlo con un cierto balance y alejado de los fanatismos, ¿no? Es cierto que como parte de la ley universitaria puede haber habido un ordenamiento, pero de ahí a llamar reforma integral a lo que hemos vivido, yo creo que es un poco apresurado y es un poco alejado de la realidad. Vamos a seguir haciendo un seguimiento a este tema que afecta realmente a todo el país, porque finalmente los egresados de las universidades y todo son los que hacen que el país se vuelva más competitivo o no, y eso al final nos impacta a todos. Muchísimas gracias a Paul Neira, gracias a Gustavo Nakamura y gracias a todos ustedes por sintonizar. Suscríbanse a nuestro canal. Se vienen muchos más episodios por ILAT Media. Síganos en nuestras redes sociales y hasta el próximo miércoles a las 7 de la noche en un nuevo episodio de Asintomático. Gracias.